Buenos días, doctor. Bienvenido. Muy Lo buenos he días. convocado en esta oportunidad para que conversemos sobre un acontecimiento o un hecho histórico, podría decirse a esta hora, que ha ocurrido ayer en San Luis, que es ni más ni menos la condena a dos funcionarios públicos del gobierno de San Luis a propósito de que fueron acusados de presionar a jueces de la Constitución. Usted estuvo presente a lo largo de las audiencias. ¿Qué lo movilizó a estar presente? Primero que todo porque se trata de un hecho, el caso, de una enorme trascendencia. Quiero decirle de que este caso ya ha sido retenido como uno de los emblemas de desviaciones, si usted quiere, de violaciones al principio de independencia de la justicia por parte de Transparencia Internacional de Argentina. El caso que está como modelo, como ejemplo de desviación, es precisamente este caso, que se ha prolongado ya desde hace 13 años y que nunca había tenido una resolución. ¿Y por qué? Porque tiene rasgos de muchísima gravedad, pero muy originales, porque, fíjese, yo he sido relator especial de Naciones Unidas, lo fui durante 6 años, sobre la independencia de la justicia. Recibí reclamos, denuncias, planteos, 17.000 recibí, recuerdo, de todo el mundo, pero nunca recibí una similar a esta, en el sentido de la originalidad perversa que tiene este tipo de caso, es que se trata de sustituir la voluntad de la justicia que puede, que debe ejercer su función en forma independiente, a través de un sistema muy, yo diría, reitero, perverso, muy, hasta se podría decir una palabra descarado, que consiste en exigirle al juez una renuncia previo como condición para poder nombrarlo y para que pueda asumir. Esto es una condición inconstitucional, porque ninguna constitución en el mundo prevé que alguien que va a ejercer una función tenga que previamente otorgarle a quien puede aceptarla o no una anticipación, lo que condiciona evidentemente su funcionamiento posterior, porque esa aceptación, esa renuncia previa, puede ser ejecutada en el momento en donde el Ejecutivo considere que el comportamiento del juez no es de acuerdo a sus intereses. Y la función de la justicia no es defender los intereses del Ejecutivo, de un gobierno, sino justamente el de la población, aplicar la Constitución y la ley. Entonces aquí estamos en una cláusula que es inconstitucional, pero que además el caso, el análisis, el tribunal estableció de que era además ilícita e inconstitucional. No solamente era ilícita porque el solo hecho de exigir, proponer a un juez que renuncie antes de ser completado su nominación legal, es un elemento de extorsión muy grave, que en este caso concreto se suma una gravedad particular que es una amenaza. La amenaza consiste en ejecutar la renuncia, vale decir, aceptar la renuncia, en el supuesto en que el juez no obedezca una orden del Ejecutivo, como es el caso concretamente cuando se le pide, las autoridades del Ejecutivo le piden a la víctima, que es la doctora Silioto, que tenga que hacer una denuncia para implicar a sus colegas de la misma Cámara, y al no hacerla le ejecutan la renuncia. ¿Por qué era posible esto en San Luis? Bueno, es posible porque ha habido una práctica de un control del sistema judicial. No es la primera vez, hay fallos de una enorme trascendencia, como fue el fallo de Ponce, donde más allá de los pronunciamientos sobre el derecho, hacen alusión al sistema judicial en San Luis, y son en términos sumamente críticos
donde censuran el comportamiento del Ejecutivo con relación al Poder Judicial. No hace mucho tiempo, en un fallo que también la Corte le pide a la justicia de San Luis que se pronuncie sobre un problema de orden electoral, etc. En las elecciones de 2017. En las elecciones de 2017 también tiene una serie de consideraciones sobre la justicia de San Luis que son realmente muy preocupantes. Fíjese que esto se inscribe dentro de un debate en el cual históricamente algunos juristas o políticos han entendido que en San Luis estaban dadas las condiciones para una intervención federal. Yo no me pronuncio sobre eso. Yo en general le diría, no soy partidario de las intervenciones. Lo que me parece importante son los remedios propios de la propia institucionalidad. Y creo que aquí ha habido un fallo que ha demostrado toda la distorsión institucional que se genera cuando el Ejecutivo usurpa las funciones y la independencia del Poder Judicial. Es un fallo sobre un conflicto de poderes, como el ministro de la legalidad, justamente de la legalidad, que es una persona que no es abogado, ni siquiera es bachiller, y es el ministro que examina la relación gubernamental con la ley. Legalidad viene de esto, para decir, alguien que tiene que aplicar los procedimientos, que tiene que aplicar los reglamentos y sobre todo la legislación. Apenas el primario. Entonces, aquí hay algo de muy grueso, ¿no es cierto?, que agrede el sentido común. Bueno, solamente una persona con esa formación puede encarnar un procedimiento, una serie de maniobras que aparecen probadas en el juicio, que por momentos tienen visos dramáticos porque hay mucho dolor, hay mucha extorsión, hay mucha... se ha vejado en muchos casos la situación de los jueces y también hay algo novelesco porque resulta impensable. La fiscal dijo, yo vengo de Mendoza, y dijo, yo cuando leí el caso no podía creer, yo había escuchado hablar, pero nunca pensé que podía estar enfrente de una situación con características tan anormales en el comportamiento del Ejecutivo con relación al judicial, y cómo un grupo, más de una decena de jueces, se vieron sometidos a una situación crítica en donde su renuncia, la exigencia de su renuncia, después el silencio a raíz de que se conoció públicamente la existencia de esas renuncias anticipadas exigidas por el Ejecutivo, generaron un conflicto en la conciencia y en la sociedad de los propios participantes. Y lo que tiene de particular también, y en esto yo hago propio, mío, las reflexiones de la fiscal, una fiscalía que estuvo tanto el fiscal de San Luis, el doctor Rachid, como la fiscal que vino de Mendoza, hicieron una defensa, una acusación muy técnica, pero lo que tiene también de llamativo es que se estableció que habían existido las renuncias. Nadie negó, inclusive la propia defensa reconoció que había habido renuncia anticipada, pero hubo una disparidad de criterios para asumir el juzgamiento de los hechos. ¿Y en qué consistió esa disparidad? La acusación se concentró esencialmente en los testimonios, se concentró esencialmente en la prueba pericial y también en toda la documentaria. Y esto señaló la existencia de las renuncias anticipadas como algo existente y probado, pero la defensa se concentró esencialmente en argumentos que intentaban atacar a la víctima, lo cual como herramienta instrumental procesal, inclusive con insinuaciones de naturaleza
vinculadas al relacionamiento humano, como si eso fuese ser un atenuante para juzgar el comportamiento de un ejecutivo que somete al Poder Judicial, obligándolo a través del sistema de renuncias anticipadas. Entonces empezaban a plantear, bueno, pero es que en el fondo no le proponían un favor, en el fondo es que no estamos juzgando cómo los jueces pueden aceptar si esto es ilegal. Bueno, aquí en este juicio no se juzgaba el comportamiento de los jueces. Lo que se juzgaba el comportamiento de dos agentes del Ejecutivo que no pueden actuar por sí mismos, sino que son ministros y por lo tanto representan al único poder que puede designar a los jueces. En nuestro sistema constitucional nacional y provincial, Sí, tal cual. los que designan a los jueces, luego del concurso, luego de la aprobación, son los gobernadores y el presidente de la nación, en el caso de los jueces federales, etc. Aquí solamente él podía beneficiar, si se puede hablar de esos términos, a quien firmaba o no si había existido esa renuncia previa. Gracias. Y le puedo decir que el resultado del juicio fue realmente muy adverso a los argumentos que, fíjese que condenó a 5 años de prisión, 5 años de prisión a personas que no tenían antecedentes penales, y al mismo tiempo a 10 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función. Doctor Despuy, ¿cuál es el valor del fallo del Tribunal Oral Federal de anoche? Yo creo que son muchos, y quizá algunos insospechables. Esto es lo que tiene de sustantivo y yo le diría hasta excitante, un fallo de esta naturaleza. Primero, porque tuvo lugar el juicio. Fíjese que hace 13 años que este juicio no se realiza. Si usted ve el procedimiento, en general, está plagado de chicanas, que uno identifica como tales, pero bueno, el derecho de defensa hace que estas cuestiones sean posibles, pero la cantidad de recusaciones a la conformación del tribunal oral que tenía que llegar a los jueces que lo integraban, hizo que se frustraran y fracasaran ya varios intentos de constitución. Esta vez, para la constitución de este juicio, la Cámara de Casaciones dijo, bueno, tomó una decisión que además implicaba instar a los jueces a juzgar por el tiempo transcurrido y por la gravedad del hecho, en fin. Primero, que pudo tener lugar. Hasta ahora no había podido tener lugar. ¿Qué hay de nuevo? No sé, pero en todo caso, un juicio de esta trascendencia tuvo lugar. Un juicio que no solamente esperábamos en San Luis, también se espera en el exterior, porque es un caso emblemático, esta herramienta de burlar, este mecanismo de burlar con tanto descaro la voluntad del Poder Judicial, no se ha practicado, no hay denuncias. La Comisión Interamericana no tiene casos. Naciones Unidas no tiene casos como este. Por eso es que hay tanta expectativa y había, en cierta manera, cierta frustración porque nunca llegaba al juzgamiento. En segundo lugar, ha sido condenatorio. Es como una fuerte condena. Una inhabilitación absoluta por 10 años no es una inhabilitación cualquiera, es un ministro que era ministro en su momento y hoy es ministro nuevamente. Esto es una indicación muy clara de qué es lo que tiene que hacer ese ministro si usted toma la lógica del derecho, que algún día puede llegar a confirmar esa pena, en cuyo caso el tiempo que transcurra va a ser en función de un mecanismo procesal, pero no de un dictado claro de la justicia que le está señalando que esa persona ha tenido un comportamiento que lo inhabilita a ejercer la función pública. Pero está el sistema de apelaciones, esto hay que respetarlo. Yo no me opongo a ningún ejercicio claro del derecho de defensa. Esto sería, como también me opongo a las intervenciones, lo más legalista e institucionalista que se puede imaginar. Habiendo sido relator especial, se imaginan las veces que
en muchos países me he opuesto a que se viole cualquiera de estos principios. Así que estoy muy apegado a... Esto no significa que no pueda valorar el juicio. Me parece que el juicio también es una advertencia. Que haya habido jueces que en el 2002, que en el 2004, 2005, mire, no tengo 2004-2005, hayan declarado que no habían renunciado, que la renuncia era un invento, etc. Y que vengan hoy y renuncian, y denuncian, y digan, efectivamente, yo la firmé. Después algunos decían, a mí no me coaccionaron, pero cuando uno le preguntaba, como le preguntaba la Fiscalía, sí, pero si usted no firmaba, ¿lo iban a nombrar? No, claro que no. Si eso no es coacción, ¿qué es? Entonces, por más que se intentó en algunos casos darle, endulzar un poco el amargo trago de haber firmado una renuncia contra su propia voluntad para poder tener acceso a un cargo, aún así está muy claro que hubo un mecanismo de coacción, que es ilegal, que es inconstitucional, que es ilegítimo. Ese mecanismo se realizó desde las altas esferas del Poder Ejecutivo, con lo cual hay una violación constitucional muy, muy grave, con implicancias directas en el comportamiento y en la independencia de la justicia, porque yo condiciono el pronunciamiento futuro de la justicia con un elemento de extorsión muy claro. Tengo tu renuncia el día que me falles, contrario a los intereses del poder, de quien está en el poder, tu renuncia será ejecutada. Y te enterarás por los diarios que has renunciado, como le pasó, de hecho, al caso de Silioto. Entonces, yo creo que, ahora, que estas cosas se puedan ventilar es un paso muy importante. Doctor, en el juicio y después en el fallo se terminó juzgando y condenando a 2 altos funcionarios del gobierno de San Luis, dependientes del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿estos funcionarios pudieron haber actuado si no tenían algún tipo de, por lo menos, autorización implícita del Poder Ejecutivo? Mire, aquí lo que se ha establecido en este juicio es el comportamiento de ambos funcionarios. Los imputados eran estos 2 funcionarios. Ahora bien, este juicio abre una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque de este juicio puede resultar que entre los mismos actores que participaban, jueces, y puedan, de hecho hay un proceso que está apelado y que seguramente se va a continuar, pero también pueden aparecer nuevos. Por ejemplo, yo no sé cómo va a ser la justicia cuando trate en otro proceso el tema de la señora, de la senadora, que era senadora. Viviana Moreira. Ella, que aparece implicada muy directamente, como en el engranaje de lo que hoy se ha comprobado una extorsión. Digo esto ¿por qué? Porque es el propio esposo de ella, cuando hace sus 2 indagatorias previas, que lleva al escenario a su mujer, aparte de que hay una grabación, etcétera, donde ella es la protagonista central del diálogo con Silioto. Pero bueno, ¿qué constituye esto? ¿Formó parte de ese engranaje? ¿Fueron 3, 4, 5 los que participaron o fueron solamente 2? Estas son cosas que la justicia podrá o no determinar en el futuro según. Y está también la pregunta fundamental que usted me hace. ¿Esto queda como responsabilidad inmediata? ¿Hubo autores mediatos? ¿Esto fue el fruto de instrucciones claras? Se trata de funcionarios, de los más altos funcionarios encargados de la relación con la justicia. Por lo tanto, difícilmente puedan haber obrado por motus propio, integraban un gobierno. Yo creo que ese aspecto también puede y debe ser investigado. Dependerá también de la justicia determinar concretamente las responsabilidades. Pero aquí, después de ellos,
está solamente el que firma, si un juez es designado o no, y en este caso constitucionalmente es el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo. Doctor, ¿cuál es el mensaje de este fallo para la justicia de San Luis? En particular, digo, ¿no? Yo creo que es muy terrible, pero muy edificante. Yo creo mucho en los jueces que fueron y dijeron, miren, yo renuncié, hice esa renuncia. Esa renuncia destruyó mi vida, porque se destruyeron vidas. Yo tenía vergüenza ante mis hijos, yo tenía vergüenza ante la sociedad, porque todos sabían que había firmado. Y además no podía reconocerlo, no podía decirlo porque al mismo tiempo tendría consecuencias gravísimas para mi vida profesional, mi vida privada, etc. Entonces, quiero decirle que hay ya un daño, pero también hay una reparación. Cuando esa gente prestó testimonio, yo no tengo los nombres exactos, porque no conozco muy bien, pero hubo una jueza que a mí me conmovió mucho, cuando ella dijo, sí, yo firmé y tenía mucha vergüenza, tenía esto, y dio una explicación de por qué, cuando hicieron la indagatoria, ella no declaró, no reconoció. Entonces, aquí en este caso, si mañana se prolonga el examen global, abre a los jueces la posibilidad de una actitud sincera de reconciliarse claramente con la población y con la ciudadanía puntana, porque está probado, hubo renuncias anticipadas, además todos lo reconocen. Eso es una extorsión, no es una práctica normal, es de un país inimaginable que esto pueda ser practicado, es inimaginable que se pongan en práctica con tanta ordinariedad mecanismos de este tipo, pero también fue muy grave la forma en que se puso. Hubo amenazas que no pudieron ser atenuadas por el hecho de que el que hizo la amenaza pudo tener una relación personal en algún momento con la persona amenazada. ¿Entiende? No es cuando usted, qué sé yo, en el derecho de violación, cuando usted viola a una mujer, ¿no es cierto? No es porque la mujer llevaba la pollera corta o porque se vio 2 veces con usted que esto deja de ser violación. Cuando hay una violación, hay una violación. Cuando hay una amenaza, hay una amenaza. Entonces, porque la calificación de la extorsión agravada viene precisamente por esta situación intimidatoria, esta situación particular de la amenaza, y es lo que hace que la pena vaya de 5 a 10 años. En cambio, la extorsión simple tiene una pena menor que podría permitir directamente el cumplimiento en suspenso, en fin, tiene otras consecuencias. Aquí hay una pena que es la mínima de la extorsión agravada, pero al mismo tiempo es una pena muy elevada para pensar que en la transformación que se puede operar en los tribunales superiores. Insisto en esta circunstancia, ¿no? Doctor, ¿y el mensaje para el Poder Ejecutivo, para el gobierno de San Luis, cuál debería ser en este caso? Y yo creo que es muy elemental, hay que respetar la justicia. Y probablemente nosotros tenemos que sacar alguna conclusión también. Esta hegemonía tan poderosa y tan prolongada encontró un fuerte asiento en la impunidad con que se ejerció en el dominio de la justicia. El día que cambie eso, seguramente eso va a tener necesariamente una repercusión en el ejercicio del poder. Necesitamos un poder judicial independiente, como en cualquier lugar, en cualquier territorio o país donde se ejerza la democracia. Esto, en una democracia incompleta con una justicia como esta, la situación inexorablemente será, por un lado, la continuación per eternum del poder, pero al mismo tiempo un avasallamiento,
una herida muy profunda en quienes tienen esa noble función de arbitrar justicia. En una comunidad que no cree en la justicia, la calidad de vida de esa población se ve profundamente dañada. Creer en la justicia, sentir que la seguridad que le ofrece el Estado es legítima, es el fruto del ejercicio de los controles que la propia estructura estatal se da, y que al mismo tiempo están las garantías de una justicia independiente, realmente es lo que hace a la esencia de la vida en democracia. Ya no solamente de las teorías sobre los procesos electorales como condición de la constitución democrática, no solamente las elecciones, que también merecerían nuestros comentarios en profundidad, pero sí un componente indisoluble de la democracia es el goce de la justicia, y para eso hace falta una justicia independiente, no asociada, no sometida a ninguno de los poderes, y menos al Ejecutivo. La historia ha demostrado que para poder someter y sojuzgar siempre ha sido necesaria la impunidad y la inexistencia de la justicia. Usted viera en este juicio qué fortalecido que resulta el rol de la mujer. Mire, no es casual. Habrán sociólogos para interpretarlo, pero fue una mujer. La denunciante. La denunciante. Fue esa mujer, Gretel Diamante, extraordinaria jurista, camarista, hoy, que tiene una... Pero antes hubo un testimonio de otra mujer que fue la doctora Silioto. Pero fíjese, cada una tiene un enorme valor. Ella, esta jurista, que en su momento vive una situación de absoluta, diríamos, anonimato o más que persecución, diría yo, desconocimiento a su actividad, porque bueno, se presenta en varias actividades, bueno, pasa casi una discriminación, pero lo importante es que esa mujer toma una decisión que es enterada a ella de la existencia de un hecho tan grave como haber impulsado y obtenido la firma de las renuncias anticipadas. Ella misma ingresa en una investigación y hace la denuncia. Todos los costos que pudieron significar para esa mujer ese acto de valentía y de justicia propio de una mujer que encarna el valor de la función judicial, realmente, más allá de los homenajes que uno pueda, es importante tomar conciencia de lo que significó. Y también el rol de Silioto, que casi destruida por todas las maniobras, por todas las intrigas de un poder siniestro que la acosaba para hacerle firmar, para ejecutarle, para intimidarla, para evitar que después hable, para ir a verla a la casa, y aparecen las filmaciones, para ver qué ha dicho, qué piensa hacer, y le ofrecen cosas. Un testigo, uno de los imputados, que dice públicamente anoche, dice, yo la dejé en el cargo que tenía. Fíjese, un hombre que era viceministro, ¿qué independencia de la justicia puede reconocer a alguien que dice, yo la puse, yo la dejé, yo la saqué? Y lo dijo ayer, en el contexto de sus últimas palabras, ¿no? Bueno, lo desdibujado que quedó el hombre, pues llegó a decir en alguna parte, bueno, pero también esto obedece al hecho de que alguna vez yo pude tener una relación, cosa que nadie negó, pero que no puede servir de fundamento para acallar la valentía de una mujer que, casi destrozada por la infamia, por las acusaciones, por las intimidaciones,
tuvo el coraje de ir, y cada vez que fue a la justicia dijo con exactitud y modestia lo que le había acontecido. Y hubo otra jueza que dijo: yo, cuando vine, presté mi indagatoria, no dije toda la verdad, porque tenía vergüenza. Yo había firmado la renuncia. Bueno, en los testimonios de los hombres yo no vi ninguno que me conmoviera, pero sí estos 4, que a mí me parece importante que cuando se escriba la historia, porque esto es una novela, esto es una película. Este juicio, acuérdense lo que les digo, va a ser retratado en algunas pantallas, no sé si en San Luis, pero sí en algún lugar del mundo, porque tiene una siniestra originalidad. Doctor, en el fondo estamos hablando de la calidad de las instituciones de San Luis, la justicia, la falta de independencia que había, y esto también está vinculado a la corrupción y la falta de transparencia. ¿Cómo ve usted hoy en este contexto la actualidad de San Luis? Porque bueno, se plantea la falta de independencia del Poder Judicial, o quedó demostrado en este caso. Por otro lado, bueno, casos de corrupción y falta de transparencia. Porque usted fue auditor general de la Nación durante un ciclo, durante el gobierno kirchnerista, y naturalmente usted también hizo denuncias que terminaron en condena, como fue el caso de Julio De Vido, ¿no? Claro. Mire, yo creo que si trato de continuar este aspecto de la democracia, el tema de la justicia y su relación con el Ejecutivo y su vinculación directa con la impunidad, porque el sometimiento de la justicia, para poder hacerlo, es necesaria la impunidad, y la impunidad es el mecanismo que habilita a poder ejercer y a poder neutralizar la posibilidad de la sanción que viene de la justicia frente al comportamiento ilícito o frente a un ejercicio abusivo del poder. Yo he vivido con un enorme desgarro las situaciones en donde la destitución de Cariaga, Gallo, la verdad que el país sufrió ya condenas internacionales sobre estos temas, y sin embargo no marcaron un antes y un después. Después ha habido sentencias de la Corte muy llamativas. Yo no he leído la jurisprudencia, ojalá pudiera encontrar de algunas otras provincias pronunciamientos de la Corte en los que señalan de una manera tan irónica a veces y ofensiva cuestiones vinculadas a al comportamiento de algunos sectores de la justicia. Cuando uno está hablando de estas cosas, se está refiriendo generalmente al Tribunal Superior, está refiriendo a las instancias más políticas. Hay jueces que he conocido en San Luis y que han cumplido funciones muy importantes, y bueno, acá en este juicio estamos viendo cómo hay gente con un enorme valor, como es el caso de Gretel Diamante, como es el caso de Silioto, como es el caso de otros jueces que aparecían aún en esta situación conflictiva, y sin duda habría otros que en la experiencia personal, probablemente yo no he tenido posibilidad de conocerlo porque no he ejercido en la provincia, pero sí que me han sido referidos. Entonces quiero decir que confío en que podremos encontrar la salvedad de quienes en justicia se merecen que uno tenga esa mirada. Pero en este caso yo lo veo como una enorme oportunidad. Ya no se puede tapar el sol con las manos. Acá ha habido esa maniobras que denotan una vocación muy perversa del control de la justicia. Y lo interesante que ha sido la propia justicia, viviendo un enorme desgarro, la que nos está devolviendo la credibilidad. Yo ahora creo más, y estoy seguro que si en el futuro se aclara más esto, si los procesos futuros ofrecen esta oportunidad para que la justicia pueda realmente esclarecer
lo que ha acontecido, estaríamos en un paso importante porque yo creo que los procesos también tienen que ser internos. Los procesos tienen que ser internos. Y ahí hay una enorme lección a aprender de esta experiencia. ¿Y por qué digo eso? Porque acá tenemos la propia justicia que está jugando. No es la justicia de San Luis, es una justicia, es un tribunal de San Luis constituido por jueces de Mendoza, etc. Pero estamos dentro de la legalidad, estamos dentro de la institucionalidad. Por eso es que yo insisto mucho. Yo he visto reconstituirse poderes judiciales en el mundo. Y yo lo querría eso para San Luis, y querría creer de que esta es una oportunidad y que ellos la van a hacer. Y yo espero que esta vez, después de una lección tan clara, el Ejecutivo por fin entienda y aprenda que el Poder Judicial solamente tiene sentido mientras es independiente. El Poder Judicial, el juez que no puede dictar sentencia aplicando la ley, aplicando los principios que le son propios, deja de ser un juez para ser un funcionario del Estado, que cumple la función o la voluntad de un poder distinto. Entonces, yo creo, sinceramente, de que acá la reflexión al interior del Poder Judicial tiene que ser también con los valores que la gente quiere que tenga, le atribuye al Poder Judicial, la ley, la Constitución, la historia de la humanidad le atribuye a los jueces. Doctor, desde su experiencia o su trayectoria como dirigente y también como funcionario del Estado Nacional, ¿ve comportamientos coincidentes entre el ciclo de casi 40 años que lleva un proyecto político en San Luis y el ciclo de 12 años que nos gobernó en los últimos tiempos en la Argentina, el kirchnerismo? Mire, yo tengo la impresión de que las comparaciones, en algunos aspectos es más fácil hacerlo con respecto a la situación provinciales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con gobiernos que han tenido la misma permanencia, etc.? Pero si yo quiero decir dos palabras sobre mi función como auditor, no audité las provincias como tales, sí las transferencias de fondos nacionales a las provincias tuve cierta competencia, pero sí pude conocer realmente los mecanismos de funcionamiento a nivel nacional. Y la verdad es que estas comprobaciones, los informes de la auditoría, fueron demostrando también enormes desviaciones, enormes desviaciones en el comportamiento institucional, pero al mismo tiempo en el manejo de los fondos públicos en su ejecución, prácticamente en cada uno de los sectores donde un gobierno que tuvo por momentos los presupuestos más elevados de la historia llevó y canalizó de formas tan irregulares como las que hoy se pueden verificar en los juicios. Ahora, ¿cómo que han hoy avanzado? Y dos reflexiones se pueden hacer muy breves. La primera es que la justicia intervino muy tarde, o no intervino. Fíjense ustedes que hoy es evidente esta conclusión tétrica: la corrupción mata. Y es cierto, cuando uno ve la situación de la tragedia de Once, a pesar de que los informes de la auditoría anunciaban 4 años antes, y en ese momento tenían señalamientos muy claros que todo desembocaría en una tragedia, no porque se previno, se pudo evitar. Esto es muy conmovedor en una realidad como Argentina. Al contrario, el Ejecutivo, ¿qué hizo? No solo el Ejecutivo, el Congreso, ¿qué hizo? Me llamó. Y cuando yo pensé que finalmente iba a tratar ese informe, porque yo necesitaba la aprobación del Congreso, me destituyó.
y me dijo que había dejado de ser. Y pude recuperarme, porque yo mismo hice un golpe de Estado, con apoyo, me apoyó toda la oposición, inclusive gente del propio oficialismo. Pichetto me apoyó cuando me habían destituido, quiero decirle, para decir que no toda, pero además la población, la ciudadanía. Recuerdo cuando yo salía con esa banderita que decía la corrupción mata, y la gente se sumaba. Y realmente eso me sirvió para que me reincorporaran, no me aplicaran ninguna sanción, me dieran continuidad. Yo no quise negociar nada en ese momento. Me señalaban irregularidades que después no pudieron probar, por lo tanto seguí siendo auditor general y me querían destituir con un método completamente irregular. Digo esto para decir que la justicia no acompañó ese proceso tan difícil de enfrentar al poder desde un órgano de control, el único, porque la SIGEN se apartó, hacía informes clandestinos, la cooptaron, en fin, lo que existía, y lo que le dio tanta credibilidad al organismo, en el cual yo me desempeñé durante 14 años, la verdad es que no acompañó la justicia, no acompañó a la justicia. Sí, Jaime, por ejemplo, que es uno de los secretarios de Transporte en la época del kirchnerismo, que fue secretario de Transporte hasta durante 10 años, más o menos, del kirchnerismo, nunca fue convocado, ni siquiera como testigo. Si lo hubiesen convocado, una vez por lo menos, él hubiera podido sentir la sensación de que algún día tenía que rendir cuenta. Y sabe otra cosa más. Entonces, los funcionarios nuestros son temerarios. Mire que yo he conocido muchos, yo los veo ahora presos, o los veo, y digo, pero ¿cómo es posible que no previeron? ¿Por qué no leían mis informes? Los informes de la auditoría, que eran informes objetivos, personal técnico capacitado, de primera línea, no eran hechos por mí, eran hechos por profesionales. Me dice, pero ¿cómo es posible? Y también me lo decía anoche, cuando veía a Zavala y a Freixes sentados ahí, cuando le hacen las dos primeras indagatorias, lo que declaran, y yo estoy seguro que esas personas, mientras cometían estos ilícitos, nunca pensaron que alguna vez iban a rendir cuentas. Iban a rendir cuentas. Esto es lo que tiene de maravilloso la justicia. Esto es lo que tiene de esperanzador al mismo tiempo en el ser humano. Pero parecería como que la gente no aprende. Yo decía, miren, si ustedes no hacen tal cosa, van a terminar presos. Y terminaron todo. La mayoría terminó preso. Jaime andaba en los aviones de las propias empresas a las que le entregaba los subsidios, con una enorme generosidad, porque no eran propios, recibía prebendas y decía que no, que yo doy un ejemplo, ¿no es cierto? Porque entonces siempre la corrupción va a existir, y aquí es una reflexión que se aplica a la justicia, siempre va a existir mientras la impunidad sea más poderosa que la justicia. Cuando la justicia logre vencer a la impunidad, vamos a empezar a corregir la corrupción. Este es quizá la médula de mi pensamiento. Doctor, volviendo por un instante de nuevo al juicio. A lo largo del juicio, la parte del Freixes y Zavala, y a través de sus abogados, plantearon que esta era una cuestión política y que estaba el kirchnerismo detrás de esto y quería lograr la intervención de la provincia de San Luis, o al menos del Poder Judicial. Ahora, el gobernador de la provincia, el mismo que en aquel momento denunciaba que lo querían intervenir en la provincia, plantea, está aliado con la expresidenta. ¿Cuál es su análisis o su reflexión sobre este tema? Mire, yo creo que las alianzas políticas son un mecanismo que tiene evidentemente licitud dentro de la lucha política y del ejercicio del poder, de
tal manera que son opciones sorprendentes, pero que de alguna manera están dentro del arbitrio de las decisiones. Lo que sí puedo decirles es que en el juicio los argumentos políticos que se esgrimieron dejaron muy mal a quienes los esgrimían y dejaron muy mal al kirchnerismo. Entonces, ¿por qué? Porque gran parte de los argumentos que se utilizaron en ese momento es que el kirchnerismo estaba, el fundamento fue que había que hacer una purga dentro del sistema judicial porque existía el peligro de una intervención que en ese momento encarnaba en la figura de Cristina Kirchner a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales que estaba llevando adelante en el Parlamento, en el Congreso, el examen de la situación de San Luis y de donde podía salir la decisión de la intervención. Entonces, gran parte de los fundamentos que se dieron ayer en el juicio para que se provocara, se impulsara esa autodepuración y por lo tanto que los jueces renunciaran por propia decisión, en realidad no era por propia decisión, los hacían renunciar, era precisamente que se trataba de esa manera de evitar la intervención. Y se decía que la intervención era un mecanismo impulsado por el radicalismo, hablaban del senador Agúndez, que decían que era uno de los articuladores en ese momento, y a Cristina la identificaban como alguien susceptible, que después va a cambiar y que de alguna manera Pichetto va a pedir disculpas porque cuando descubrió todo el armado acá que había para provocar la intervención. Pero los argumentos que se utilizan para legitimar esta purga interna y por lo tanto impulsar la renuncia de los jueces a través de distintos mecanismos, era precisamente que querían parar una intervención federal con una autodepuración. Esos argumentos parecieron tan débiles que lo prueban las condenas que se aplicaron. Además demostraba una enorme precariedad argumental, porque fueron prácticamente argumentos de tipo político los que se esgrimieron, cuando en realidad lo que se estaba analizando eran comportamientos humanos concretos en un momento específico y no argumentos que podrían legitimar la ilicitud. Y de tal forma que la situación, además le imputan por ejemplo, para ver los argumentos baratos que se utilizan en el juicio, es que, por ejemplo, Gretel participa en una reunión con su marido, que es en este caso el intendente, Enrique Ponce, en una recepción de la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que viene a San Luis. Una visita oficial. Oficial. Entonces, y esto les permite a ellos concluir de que ella viene haciendo política desde siempre, en ese caso aliada al kirchnerismo. Entonces realmente el kirchnerismo queda muy mal según los propios argumentos de los que defienden el comportamiento del Ejecutivo de esa época. Eso obviamente no creo que se pueda trasladar ahora, donde hay una relación política de afinidad y que está explicitada públicamente, ¿no? Doctor, para cerrar, y le pido que me lo enuncie, ¿cuáles son los desafíos pendientes de los temas institucionales, la calidad institucional de la provincia de San Luis? Que quedará para que profundicemos en otra oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que el primero es necesitamos una justicia independiente y que pueda ser independiente, y creo que este fallo nos abre una posibilidad privilegiada, porque es una señal muy fuerte para el Ejecutivo. Mira que tu gente termina en prisión y aquí no hay. Se ha tratado de atenuar las consecuencias, de que va a haber apelación, etc. 5 años de prisión para un funcionario que tenía funciones tan elevadas es muy grave. Y yo creo que ahí hay que leerlo de esa manera.
Esta es una señal muy clara. Y también la justicia. Y yo creo que la justicia tiene la posibilidad, a través de este caso, de recomponer su propia visión y un comportamiento distinto y sin duda apegado al derecho y a la función que le ha sido. Pero está claro que la justicia funcionando como ha funcionado ha dañado también todo el tejido institucional. Yo creo que sería interesante reflexionar en detalle para no hacer de una manera análisis esquemáticos y de alguna manera simplistas sobre la forma en que el ejercicio del Ejecutivo ha podido dañar otras instituciones o el conjunto del tejido institucional. Lo que sí es cierto es que la justicia en esto ha demostrado, en el caso este se ha demostrado que hay una vocación y una voluntad de dominar y doblegar a la justicia. ¿Cuál es la finalidad? Esa finalidad es poder concretar una hegemonía que se traduce electoralmente en una justicia acólita que va a fallar de acuerdo siempre a los intereses. ¿Habrá incidido sobre eso? Es importante analizarlo. La continuidad del poder ha tenido una justicia que lo ha acompañado y después ha sido funcional para tener márgenes importantes de impunidad. También hay que analizarlo. No solamente está este caso en carpeta, tiene el caso de las donaciones. Y ese es un caso que va a ser dirimido. Es impensable que una actitud como esa no va a ser arbitrada por la justicia. Y la Corte les dirá, como les dijo en el caso de las elecciones del 17, ustedes tienen que dictar justicia y tienen que respetar la voluntad de los partidos políticos, las juntas electorales. No puede ser la justicia la que sustituya la voluntad popular ni la vida autónoma de los partidos políticos. Bueno, son situaciones que más allá de todos tenemos derecho a que se esclarezcan, tienen que juzgarse, y no solo por la justicia, tienen que ser ventilados también por la Cámara de Casaciones, tienen que terminar en la... Entonces, con este facilismo con el cual se dice le otorgo, le doy, rindo cuenta, no rindo cuenta, bueno, fíjese lo que está pasando a nivel nacional. Personas que creían que nunca, bueno, hoy tienen que rendir cuenta. Bueno, esto tiene que ir más, porque acá también hay una incidencia directa sobre el proceso electoral. ¿Qué competitividad podemos tener si yo puedo entregarle desde el gobierno 100 millones de pesos a alguien para que haga política? ¿Qué libertad de elección después de haber perdido una elección como la que había perdido el oficialismo? Entonces, es muy importante que esas cosas se debatan, que esas cosas se arbitren en la justicia, que la justicia se pronuncie. ¿Cómo es posible que somos una provincia donde la van a volver a condenar? La Corte diciendo, pero señores, ¿cómo es posible que un juez federal diga que no es competente y un juez provincial diga que no es competente? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay competencia para juzgar. Estamos hablando, doctor, de el subsidio que le dio el Estado provincial a la esposa del senador Rodríguez a Mujeres Puntanas por 80 millones de pesos en pleno proceso electoral. Estamos frente a las puertas de una nueva elección y todavía la justicia no se ha pronunciado. Entonces vamos a esperar un pronunciamiento de la Corte, quizá más cercano a cuando ya se haya concretado la próxima elección. Y vamos a seguir siendo. La justicia nacional, la Corte Suprema nos ha dicho con distintas composiciones cosas muy duras sobre la ausencia de justicia, sobre estas competencias no reconocidas, los debates que hacen que el Tribunal Supremo Superior de San Luis no se pronuncie sobre los recursos extraordinarios, etcétera, que hacen de que queden en un limbo
y el tiempo pase. Esa carencia institucional, que es casi única en el país, somos los dueños de la ausencia de pronunciamiento sobre temas que comprometen al poder, y directamente al poder en la expresión de sus dos figuras más importantes. ¿Cómo es posible que no va a haber pronunciamiento? Tiene que haber pronunciamiento sobre esta situación de los votos marcados. Tiene que haber, no puede decirse que no hay. Tiene que haber. Y bueno, yo espero que esto sea la punta de lanza, que aquí iniciamos un proceso irreversible, que acá no hay vuelta atrás. Y esto también nosotros tenemos que exigirlo. Las fuerzas políticas tienen que estar, y esperemos que también estén las fuerzas más representativas del propio peronismo, porque realmente no podemos ser lo que hemos sido hasta ahora, esta provincia, con una justicia amordazada o con una venda. La justicia, así no hay justicia. Gracias, doctor Despuy, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Pero tengo un discurso esperanzador. Yo creo en la justicia. Creo en la justicia. Por eso es que considero que hay que exigirle para que pueda cumplir su función. Y nos va a agradecer a todos una justicia reconciliada con la sociedad. Es la mejor sensación que puede sentir una comunidad que vive en democracia. Gracias, doctor Despuy.